vamos a desarrollar es los óxidos metálicos, los peróxidos, los óxidos dobles y los superóxidos. Los óxidos metálicos son compuestos binarios que resultan de la combinación de un metal con carga positiva acompañado con el oxígeno con su carga negativa. Un peróxido resulta de la combinación de un metal con carga positiva con el oxígeno molecular con la valencia de -2. Un superóxido es la combinación de un metal con carga positiva con el oxígeno molecular, pero el oxígeno trabaja con la valencia de -1. Y finalmente, un óxido doble es aquel que resulta de la suma de dos óxidos, el óxido con la menor valencia más el segundo óxido con la segunda valencia. En un óxido doble siempre se obtiene metal 3, oxígeno 4. Se debe tomar en cuenta ese aspecto que es de mucha importancia. También en el tema de óxidos dobles vamos a tener en algunos textos la presencia de algunos casos especiales. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir desarrollando de manera detallada. Recordando, un óxido es oxígeno con la valencia de -2. Un peróxido es oxígeno diatómico o molecular con la valencia de -2. Un superóxido es oxígeno diatómico, pero la valencia es de -1. Debemos tomar en cuenta ese aspecto. Lo otro que nos interesa bastante, recordar las nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional, ya habíamos explicado en el anterior capítulo, se utiliza la terminación oso para la menor valencia y se utiliza la terminación ico para la mayor valencia. ¿Cuándo se debe aplicar este caso? Se debe aplicar cuando el metal tiene dos valencias, pero con aquellos que solo tienen una valencia, debemos utilizar la preposición de. Se utiliza la preposición de cuando el metal solo tiene una valencia. Se debe tomar en cuenta ese caso que es de mucha importancia. En la nomenclatura Stock, recordando, también tenemos que la valencia del metal se representa en números romanos y debe estar entre paréntesis. En la nomenclatura UPAC utilizamos los prefijos mono, di, tri, tetra, etc. para poder indicar el número de átomos de cada elemento que existe en el compuesto formado. Bien, vamos viendo ahora algunos ejemplos. Primero vamos a ver el caso de los óxidos. Un óxido, primero se anota el metal con la valencia de +1. En este caso, el sodio tiene la valencia de +1. El oxígeno con su valencia de -2. Como acá uno es impar y el otro es par, no se puede simplificar. Por lo tanto, tenemos como resultado sodio 2
oxígeno 1. El 1 se sobreentiende. En las nomenclaturas vamos a nominar. Nomenclatura tradicional. Primero la palabra óxido. El sodio tiene una sola valencia, por lo tanto utilizamos la preposición de, óxido de sodio. Nomenclatura stock. Primero la palabra óxido, seguido de la preposición de, luego el nombre del metal. La valencia del metal se debe representar en números romanos y entre paréntesis. Y finalmente la nomenclatura IUPAC. Acá tenemos como subíndice 1, por lo tanto es monóxido. O también puedo utilizar solamente óxido, porque el mono se sobreentiende. Tomen en cuenta ese aspecto, por favor, estudiantes. Entonces vamos a tener monóxido de, acá tenemos el número 2, por lo tanto tendríamos disodio, monóxido de disodio. Ahora veamos cuando tiene dos valencias. La primera, trabajamos con la mayor valencia para el cobre. Cobre más 2, oxígeno menos 2. Son números pares, por lo tanto acá puedo simplificar. Recordar lo siguiente, no siempre tienen que ser números pares iguales. Acá puedo tener 4, acá puedo tener, siempre voy a tener menos 2. Solamente al ser números pares también puedo simplificar. Entonces se debe tomar ese aspecto. La mitad de 2, 1. La mitad de 2, 1. Por lo tanto tenemos cobre 1, oxígeno 1. Nomenclatura tradicional. Primero la palabra óxido. Acá el cobre tiene dos valencias y está trabajando con su mayor valencia. Por lo tanto es importante el poder utilizar la terminación ICO, óxido cúprico. En la nomenclatura stock, primero la palabra óxido, seguido de la preposición de, el nombre del metal, la valencia del metal con la cual está trabajando, se debe representar en números romanos y entre paréntesis. Nomenclatura IUPAC. El 1 es monóxido de. Acá también tenemos 1. Podemos utilizar de nuevo el mono o directamente cobre. Hacerles recuerdo que solamente esto ocurre con la preposición mono. Entonces tenemos monóxido de cobre o también puede ser monóxido de monocobre o el tercer caso óxido de monocobre. ¿Sí? Y finalmente tenemos el óxido cuproso. Cuproso, ¿por qué? Porque el cobre acaba de trabajar con su menor valencia. Su menor valencia es más 1. Oxígeno menos 2. El siguiente paso es poder intercambiar las valencias. No voy a simplificar porque uno es impar y el otro es par. Por lo tanto, acá tendríamos el número 2 y por el cobre tendríamos el 1. El 1 se sobreentiende. El nombre, primero la palabra óxido, el nombre del metal, pero respetando la terminación, que en este caso es cuproso, óxido cuproso. Nomenclatura stock. Primero la palabra óxido, seguido de la preposición de, el nombre del metal, y la valencia del metal representamos en números romanos, siempre. Y finalmente tenemos nomenclatura IUPAC, monóxido, por el 1, monóxido, o directamente óxido de, acá tenemos el 2, por lo tanto vamos a tener dicobre, monóxido de dicobre. Este es el caso de ejemplos
de la primera parte que solamente es óxidos, óxidos. Veamos ahora los peróxidos. Antes recordar siempre lo siguiente. Un peróxido es la combinación de un metal con el oxígeno que es diatómico, diatómico por el número 2, algunos dicen molecular, y su valencia es de -2. Tomemos en cuenta acá un aspecto bien importante en los peróxidos. Cuando son números pares, en el resultado final, los peróxidos no se simplifican. Tomen en cuenta lo siguiente. En el tema de peróxidos, cuando son números pares, en el resultado final, no se simplifican. Y lo último, también una gran mayoría de los textos solamente trabaja en el tema de peróxidos con los monovalentes y con los divalentes. Tomar en cuenta esos aspectos. Y en una menor cantidad se trabaja con algunos metales como casos especiales, que también lo vamos a mostrar más adelante. Bien, veamos un ejemplo. Primero tenemos acá metal, metal, su valencia es +1, el oxígeno diatómico, su valencia es -2. Acá tenía 1 y acá tengo -2. No puedo simplificar. Entonces el siguiente paso es este -2 viene al sodio. Sodio. La valencia del sodio de +1, si intercambiamos, aparece en el grupo peroxo. Por lo tanto, como resultado final vamos a tener sodio 2, oxígeno 2 por 1, es una multiplicación, 2 por 1, número 2. Como habíamos indicado, en la parte de peróxidos, no se simplifican cuando son números pares. Su nomenclatura. En la nomenclatura tradicional, primero la palabra peróxido, seguido de la preposición de, porque solo tiene una valencia el sodio, peróxido de sodio. Nomenclatura stock, peróxido de sodio. Acá debemos insertar, en esta parte, por favor, la valencia del sodio en números romanos. Eso es un aspecto importante que debemos considerar, por favor. Acá tenemos que insertar la valencia del sodio en números romanos. En la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura stock se utiliza la palabra peróxido, pero en la nomenclatura UPAC solamente consideramos como un óxido cualquiera. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? 2 dióxido de 2 disodio, dióxido de disodio. Entonces, una vez más recordarles que en la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura stock se utiliza peróxido y en la nomenclatura UPAC solamente considerar como un óxido. Acá tenemos un ejemplo del peróxido de sodio que tiene sus propias características, ¿sí? Llamado también oxilita. El peróxido de sodio tiene un nombre comercial, que su nombre comercial es la oxilita. Segundo ejemplo que en nuestra vida cotidiana en cada momento está presente es el hidrógeno. El hidrógeno de la misma manera tiene la valencia de +1, ¿no? Tiene +1, el grupo peroxo tiene -2. Al intercambiar la valencia aparece este número 2 y la valencia del hidrógeno, como en el anterior ejercicio, también vamos a tener 2 por 1, 2. Para todos los elementos de esta familia, siempre vamos a obtener metal 2, oxígeno 2. La nomenclatura.
peróxido de hidrógeno. Nomenclatura esto, peróxido de hidrógeno. La valencia se debe representar en números romanos. Nomenclatura IUPAC, dióxido de dihidrógeno. Este compuesto, como decíamos, está presente en nuestra vida cotidiana y tiene una diversidad de uso y aplicación. Esto es conocido como agua oxigenada. Agua oxigenada. Y en química lo conocemos como peróxido de hidrógeno. Justamente acá tenemos la imagen, algunos usos en el campo de la medicina, en el campo de nuestra vida cotidiana, de salud, para desinfectar. Tenemos siempre en nuestro domicilio una pequeña cantidad de agua oxigenada. Continuamos. Veamos ahora la familia de los divalentes. Los divalentes me refiero cuando el metal tiene la valencia de +2. Si la valencia del metal es +2, el grupo peroxo es -2, 2 con 2 se simplifica. Por lo tanto, solamente queda 1. Razón por la cual acá tenemos bario 1 y oxígeno 2. Tomemos en cuenta lo siguiente. El bario tiene la valencia de +2. El grupo peroxo tiene -2. Por lo tanto, se puede simplificar. Se puede simplificar en esta primera parte, pero no se simplifica en el resultado final. Por favor, no confundamos con eso. ¿Sí? No se simplifica en el resultado final. Nomenclatura. Peróxido de bario. También utilizamos de porque el bario solo tiene una valencia. Nomenclatura Stock. Peróxido de bario y la valencia del metal representamos en números romanos. Nomenclatura IUPAC. Como un óxido cualquiera, tenemos dióxido de bario. Dióxido de bario. Con todos los elementos de esta familia siempre vamos a obtener metal 1, oxígeno 2, sea calcio, bario, estroncio, magnesio, cadmio, zinc, etc. Veamos un caso particular ahora, cuando el metal tiene dos valencias. ¿Qué sucede? Este 2 es la valencia del grupo peroxo, el 3 es la valencia del metal con la cual está trabajando. Acá tendríamos +3. Acá tendríamos -2. No se puede simplificar, porque uno es 3 y el otro es 2. Por lo tanto, lo que nos queda es intercambiar. Acá aparece el número 2 y por el otro lado, la valencia del metal, aparece acá el número 3. Resultado final, ¿qué tendríamos? Tendríamos hierro 2, oxígeno 2 por 3, 6. ¿Qué dice la teoría? En el resultado final, cuando son números pares, no se debe simplificar. Nomenclatura. Primero la palabra peróxido. En este ejemplo, el hierro tiene dos valencias y está trabajando con su mayor valencia. Por lo tanto, va a ser peróxido fésico. Peróxido fésico. Nomenclatura stock. La palabra peróxido, seguido de la preposición de, el nombre del metal y la valencia del metal con la cual está trabajando es 3. Y finalmente, nomenclatura IUPAC, tenemos el 6, hexaóxido de, el número 2 de dihierro. De esta manera hemos culminado la parte de peróxidos. Veamos ahora los superóxidos o llamado hiperóxidos. Los superóxidos tienen un grupo funcional. Tenemos acá metal con carga positiva, el grupo oxígeno diatómico o molecular o el grupo superóxido con su valencia de -1. Debemos tener en cuidado en esta parte, por favor. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Valencia del bario +2,
Valencia del grupo superóxido, -1. No puedo simplificar porque acá es 2, acá tengo -1. Entonces, al intercambiar las valencias voy a tener como resultado acá 1 y para el oxígeno voy a tener 2 por 2, oxígeno 4. ¿Cuál va a ser su nombre? Para nombrar puedo utilizar la palabra hiperóxido o también puedo utilizar superóxido. Son sinónimos. Ojo, tomar en cuenta, por favor. Se puede utilizar superóxido o hiperóxido. Entonces voy a tener hiperóxido de bario. El bario tiene una valencia, por lo tanto, preposición de. Nomenclatura stock. Superóxido de bario. La valencia en números romanos. También en esta parte utilizamos el hiperóxido y superóxido, o puedo utilizar superóxido, superóxido. Eso es opcional. En la nomenclatura UPAC, sí o sí, debemos nominar como un óxido cualquiera. Por lo tanto, tenemos el 4 es tetraóxido, tetraóxido de bario. Veamos otro ejemplo, el litio. Litio tiene valencia de +1, el grupo superóxido de -1, 1 con 1, el 1 no afecta para nada, por lo tanto el 1 se sobreentiende. Acá vamos a tener 1 y 1 por 2 se mantiene también 2. Su nombre, superóxido de litio, nomenclatura tradicional, nomenclatura stock, superóxido de litio, la valencia en números romanos, y finalmente la nomenclatura UPAC, dióxido de litio, dióxido de litio. En esta nomenclatura, les recuerdo que solamente tomamos en cuenta como un óxido cualquiera, con la palabra óxido. Siguiente ejemplo, tenemos acá el mercurio. El mercurio acá está trabajando con su valencia de +1. El grupo superóxido -1, el 1 se sobreentiende. Acá vamos a tener 1, mercurio 1, para el oxígeno 1 por 2, 2. Sería nuestro resultado final. Vamos a nominar nomenclatura tradicional, superóxido mercurioso. Superóxido mercurioso, oso porque está trabajando con su menor valencia. Nomenclatura stock, superóxido de mercurio y la valencia en números romanos. Y finalmente, el 2 es dióxido de mercurio. Tomar en cuenta acá, por favor, que cuando el metal tiene dos valencias, la menor es oso y la mayor es ico. Tenemos un último ejemplo. El grupo peroxo acá trabaja con -1, el oro trabaja con 3, razón por la cual se obtiene el 6. Si reemplazamos en la fórmula, observen, si el oro tuviera 3 por 2, tendríamos 6. Entonces acá podemos identificar que el oro está trabajando con su mayor valencia. ¿Qué ocurre si trabajaría con la menor valencia? Veamos. El oro, su menor valencia es 1. 1 por 2, 2. 2 es diferente que 6. Entonces, también es una forma de darnos de cuenta. ¿Sí? Entonces, el oro trabaja con 3. 3 por 2, 6. El 1 se sobreentiende. Su nomenclatura. Nomenclatura tradicional, superóxido, áurico. Áurico porque el oro trabaja con su mayor valencia. Nomenclatura stock, hiperóxido de oro entre números romanos 3. Y finalmente el hexaóxido de oro. Hexaóxido de oro. Hexa por el número 6 y el metal es 1, por lo tanto sería hexaóxido de mono oro o solamente hexaóxido de oro.
Bien, jóvenes, queridos estudiantes, espero les sirva esta información. En una próxima oportunidad vamos a culminar con la última parte que nos faltan los óxidos dobles.